Amén, hermanos. Gloria al Señor por este tiempo. Lo que para el mundo es una perdedera de tiempo, para nosotros es ganar tiempo. Estamos aquí ganando tiempo, haciendo tiempo para nosotros, para nuestro bien, para adorar al Señor, para el beneficio de nuestras almas. Hemos venido aquí, hermanos, y hemos decidido hacer algo productivo en este día. Algo mucho más productivo que cualquier otra cosa o cualquier otra tarea que otra persona desempeñe. El salmo que leímos es un salmo hermoso que relata los sufrimientos y padecimientos del Mesías. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a estar meditando en Lucas 8, y hoy vamos a estar viendo algo muy interesante, y es los versos 9 y 10. Nosotros estuvimos viendo la parábola del sembrador, versos del 4 al 8, hace 8 días, y creo que fue una parábola que nos habló mucho a cada uno de nosotros, fue de mucha bendición. Espero que también lo haya sido para ustedes, porque para mí lo ha sido. Y nos encontramos, hermanos, con que el Señor estaba hablando, nosotros hablábamos de que el Señor estaba hablando de cosas que las personas de la época conocían. El Señor conocía los sembradores, conocía las semillas, conocía los diferentes tipos de terrenos, y el Señor se plació en utilizar esta parábola, esta ilustración, para contar una verdad acerca del estado de las almas de las personas. Las personas en el texto, hermanos, son los terrenos en el texto son las personas, la semilla es el evangelio y el sembrador son aquellos que predican el evangelio. Esa fue la conclusión que llegamos, y fue verdaderamente, hermanos, de mucha bendición. El día de hoy, hermanos, vamos a estar viendo una situación que sucede después de predicar esta parábola del sembrador, porque aunque pareciera que para todos nosotros ya quedó claro de qué se trataba, para las personas que estaban escuchando este sermón no había quedado claro. Y había muchísimas dudas, y curiosamente, hermanos, vamos a encontrar que los discípulos del Señor se acercaron a preguntar más acerca de qué significaba la parábola del sembrador. Vamos a leer, hermanos, desde el verso 4 hasta el verso 10, y luego vamos a orar y vamos a introducirnos en nuestro sermón del día de hoy. ¿Listo? Vamos a leer desde el versículo 4 para entrar en el contexto de nuestro texto. Pero realmente la meditación del texto del día de hoy solamente se hará en el verso 9 y en el verso 10. Dice la palabra del Señor así: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Amén. Oremos, hermanos. Señor, tú dijiste, Señor, que tú mismo ibas a estar aquí en medio nuestro, Señor. En el salmo que leímos, Señor, dice que tú mismo dijiste que ibas a anunciar en medio de la congregación, Señor, el nombre de tu Padre. Guíanos en medio de esta enseñanza. Padre, que podamos ser personas que seamos aquellos que estamos dispuestos, Señor, a aprender verdaderamente, Señor. Aquellos que preguntan, aquellos que tienen un interés verdaderamente en crecer, Señor. Que no seamos aquellos a los que solamente se les hablaba por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Señor, yo te ruego que mis hermanos que están aquí hoy presentes en esta mañana puedan el día de hoy, Señor, entender este texto y podamos glorificarte, Señor, porque habemos muchos aquí, Señor, que sí vemos y que sí oyemos. Pero también, Señor, te ruego por aquellos que no ven ni oyen, Señor, y no pueden entender, Señor, las verdades de tu evangelio. Padre, permite, Señor, que en esta mañana este texto, Señor, el poder de tu palabra pueda penetrar en los corazones, Señor,
y pueda, Señor, que estas vidas, Señor, estos diferentes tipos de tierras puedan dar verdaderamente fruto, Señor. Que sean transformados y convertidos en tierras que dan fruto para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permites tener como iglesia. Bendecimos, Señor. Ayúdame, Señor, a mí en mi debilidad de exponer la Escritura, porque soy un hombre sujeto a limitaciones, Señor, físicas y de conocimiento. Pero también, Señor, te ruego que suplas ahí en el corazón de mis hermanos, Señor, y arrojes afuera todo tipo de distracción, Señor. Todo tipo, Señor, de cosa que no te agrada. Todo tipo de pensamiento, Señor, que no está acorde, Señor, a celebrar hoy tu día y a adorarte. Quítalo de sus cabezas, Señor, y permite, Señor, que puedan ellas y ellos meditar, Señor, en este sermón, Señor, y en tu palabra, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. El día de hoy, hermanos, nuestro sermón tiene como título El reino de Dios y las parábolas. El reino de Dios y las parábolas. En el capítulo 7 nosotros estuvimos meditando y estuvimos viendo cómo el capítulo 7 terminó. En medio de la casa de un fariseo donde había sido invitado el Señor Jesús, y en presencia de una mujer arrepentida que estaba sirviendo al Señor. Una mujer que había visto la gloria de Cristo y se había rendido a Él y tenía un profundo deseo de servirle. Luego de ahí decíamos, hermanos, que el Señor continuó predicando su evangelio. Cristo, el mayor predicador, un predicador itinerante, dedicado a predicar el evangelio, a hacer la obra que su Padre le había mandado hacer. Hasta en eso fue obediente el Señor. Iba por las aldeas, por las pequeñas ciudades, anunciando el evangelio del reino de Dios. Vimos cómo aunque el Señor era todopoderoso para poder hacer esta labor tuvo la humildad de contar con 12 de ellos para que lo acompañaran y hicieran la labor del ministerio. Pero no solamente eso, sino que también dio posibilidad de que mujeres también pudieran participar del ministerio. Y vimos cómo estas mujeres le servían a Él. Y llegamos a la conclusión de que las mujeres en la iglesia tienen mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Y fuimos exhortados en esa manera. Pero no solamente eso, sino que también el texto nos mostraba, hermanos, el principio del capítulo 8, que también las mujeres que estaban ahí, tal vez las que no podían ir a caminar con él, otras le servían con sus bienes. Y vimos también ahí, hermanos, la necesidad que tienen las iglesias de ser sostenidas. Porque si aunque bien nosotros predicamos el reino de los cielos, y como bien lo decía nuestro hermano Alexis en la oración por las ofrendas, Dios no necesita tu dinero, hermano. No, Dios no necesita tu dinero. Él es el dueño de todas las cosas. ¿Cómo va a necesitar dinero Dios? Pero lamentablemente vivimos en un mundo material en el cual todas las cosas cuestan. Y tener un local y tener cosas y tomar café y todas las cosas, hermanos, cuestan dinero. Por lo tanto, predicar el evangelio requiere recursos económicos, como también requirieron recursos económicos en los años pasados, en el tiempo antiguo. Porque reconocemos ahí, hermanos, que Cristo, siendo el dueño de todas las cosas, permitió también que su ministerio fuera impulsado y ayudado y sostenido por otras personas. Y hasta en eso nos da ejemplo Cristo de su humildad. ¿Acaso no fuera posible que Cristo pudiera crear oro y dinero de la nada? ¿No podía decirle más bien a los pescadores, oye, tiren la red y saquen cuánto dinero yo quiero para poder seguir en el ministerio? No, él fue humilde y esperó a que otros también pudieran contribuir, no necesitando nada de ellos. Y llegábamos a la conclusión, hermanos, de que debemos imitar a Cristo en ese sentido también. Dar es muy bueno, pero dar te pone tal vez en una posición mucho más alta, pero cuando te rebajas a recibir y a tener humildad, te pone en una situación muy parecida a lo que Cristo utilizó aquí en la tierra. Luego de eso, hermanos, entramos a nuestra parábola que vimos la semana pasada, y creo, hermanos, que ha sido un texto de mucha bendición para cada uno de nosotros. Ahora, la enseñanza de las parábolas parece, hermanos, según el texto que estamos meditando el día de hoy, que no había quedado claro. Ustedes lo saben porque las expusimos con claridad, pero la gente que escuchó únicamente los versos del 4 al 8 no lo entendieron a su profundidad. Nosotros aquí tuvimos la posibilidad de ir uno por uno mirando qué tipos de terrenos eran y exponiendo y exhortándonos aquí todos. Pero los discípulos no. Y los discípulos dicen, algunos de sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Si sus propios discípulos habían quedado en el aire,
¿Cómo quedó la gente que no caminaba con él todos los días? Más perdidos no se podía estar. Y él le dijo, y el Señor les dice a ellos algo muy cierto. A vosotros, ustedes 12, porque esta conversación, hermanos, tenemos que transportarnos allí y fijarnos que los versos del 4 al 8 fue anunciado a una multitud. Versos 9 y 10 ya es en la intimidad. Se acerca Cristo y están sus discípulos y uno de ellos, y hay varios de ellos, porque el texto dice que varios le dicen, oye Señor, ¿qué onda con eso que nos enseñaste? Estamos perdidos, ¿nos puedes explicar? Y el Señor, ¿qué dice? ¿a quiénes? A mis discípulos les he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Bueno, Señor, gracias, estamos agradecidos. Nosotros, sus discípulos, se nos es dado el privilegio de conocer el reino de Dios, ¿sí? Y el Señor continúa y dice, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, para que no entiendan nada y se terminen de condenar. Alguno aquí podría escandalizarse y decir, wow, eso no parece ser muy cristiano, ¿verdad? No pareciera entonces que predicar el evangelio tal vez fuera el deseo verdadero de Cristo de que muchos fueran convertidos. Tenemos que ver esto, hermanos, a la luz de la parábola que vimos. A la luz de la parábola que vino. Jesús se limitó a exclamar a la gran multitud, porque él a la gran multitud, si ustedes ven el verso 8, él les dice a toda esa multitud, el que tenga oídos para oír, oiga. El problema es de que muchos en las iglesias y muchos en las multitudes que estaban, donde Cristo predicó, no tenían oídos para oír. Tenían oídos, sí, todos tienen orejas y hasta tienen aretes en ellos. Pero no tienen oídos para escuchar la palabra de Dios. Y eso es una cosa muy diferente. Usted puede tener oídos para escuchar la radio, su música favorita, los chismes de su amiga, lo que conversa el vecino. Pero usted puede tener oídos para todas esas cosas y muy finos oídos para escuchar eso. Incluso para escuchar lo que se filtra en las paredes. Pero no tener oídos para escuchar el mensaje de Dios. Y eso es lo que se refiere en nuestro texto. Y esa es la exhortación de hoy. Jesús les dijo, presten atención. Presten atención. Les he dicho esta parábola y ustedes conocen bien los cultivos, le dijo. Pero ustedes presten atención. El que tenga oídos para oír, oiga. Pero la pregunta aquí viene, y lo más importante, hermanos, y lo que diferencia a los discípulos de la gente de afuera o de la gente congregante normal, porque no todos los que nos congregamos somos discípulos. Y eso está claro, y eso nos lo muestra el Evangelio. Ahora, lo curioso del texto es que mucha gente escuchó la parábola, mucha gente no la entendió, los discípulos no la entendieron, pero solo un puñado de ellos se acerca y le pregunta, Señor, por favor, ¿qué significaba? Y ahí es donde se ve la verdadera naturaleza del discípulo. Que el discípulo quiere. Explícame, por favor, qué significa. Solo los discípulos lo hicieron. Jesús, hermanos, utilizó parábolas precisamente para estimular la curiosidad de la gente. Para que la gente, eran como acertijos, ¿entienden? Él quería estimular que la gente preguntara, Señor, ¿y esto qué tiene que ver? Lamentablemente mucha de la gente no decía nada. Los hombres que han visto tanto se cansan de mirar y los que creen haber oído todo se cansan de escuchar. No es que a Dios no le importen los hombres, hermanos. Escuchen esto. No es que a Dios no le importen los hombres, sino que a los hombres no les importa Dios. Eso es lo que sucede aquí. No es que Dios no haya querido que la gente entendiera la parábola, ¿entienden? Es que los hombres no querían entenderla. Y eso hace la diferencia de todo. No es que a Dios no le importe la gente, es que lamentablemente a la gente no le importa a Dios. Y eso hace, si a ti no te importa Dios, tú puedes sentarte aquí y tú no vas a entender nada. Ni aunque Daniel Washer te lo diga. Hermanos, puede sonar, pudiéramos tener, siempre lo decimos, podríamos tener al mejor expositor aquí. Y Dios permita que los envíe. Pero si tú no tienes oídos para escuchar las cosas de Dios, va a ser como nada. Pero hay una diferencia entre los discípulos y entre la gente que tiene oídos para oír. Y es que esa gente tiene vida espiritual. Tienen vida espiritual. Pasar tiempo con Dios, cerrar los ojos, orar, hacen una diferencia. Podemos ver cosas que otros no ven.
¿Será por eso, hermanos, que podemos tal vez notar cosas que otras personas no notan? ¿Será por eso, hermanos, en la relación con Cristo que podemos notar peligros que los demás los hacen sin ningún tipo de temor? ¿Será por la relación que tenemos con Dios que podemos sentarnos y verdaderamente aprovechar un mensaje y decir, esto fue un banquete, he comido verdaderamente? Es esa relación con Dios lo que hace la diferencia de que tú puedas venir, escuchar y ser saciado, a que solamente vengas y hagas como la multitud. Escuchó la parábola y dieron media vuelta y se fueron sin entender nada. Empezamos a entender, hermanos, cosas que no tenían ningún tipo de sentido, a menos de que el Espíritu de Dios nos estuviera mostrando a cada uno las respuestas. El día de hoy, hermanos, ya después de esta introducción, vamos a estar viendo 3 puntos principales en estos 2 versículos del día de hoy. 1, un deseo de saber más. Eso es lo primero que notamos ahí en el texto. Un deseo de saber más. 2, el privilegio de conocer el reino de Dios. El privilegio de conocer el reino de Dios. Punto número 3, los que rechazan el reino de Dios. Los que rechazan el reino de Dios. Dice el verso 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Hermanos, por lo que el texto nos permite ver, y con claridad podemos decir y con facilidad de que de la gran multitud de personas que estuvieron ahí, mucha gente no estuvieron ahí en sus cuerpos presentes, pero en sus espíritus o sus oídos los tuvieron en cualquier otro lugar menos en donde estaban. Todo el mundo que estaba ahí, como lo enseñó nuestro hermano Roberto en la escuela dominical, la actividad económica de la época, ¿cuál era? Sembrar o criar animales. Sembrar o criar animales. Es decir, que la gente estaba familiarizada con la tierra, con las semillas, estaba familiarizada con la hierba, con el campo. Sin embargo, el estar familiarizado con algo no quiere decir que usted vaya a entender. A pesar, hermanos, de que la palabra y la parábola directamente habla acerca de cada una de las personas que estaban allí. Es decir, Cristo en medio de la parábola estaba refiriéndose a cada una de las personas que estaban en la multitud. Sin embargo, ellos no lo pudieron notar. Allí habían, hermanos, muy seguramente una multitud de personas muertas espiritualmente. Pero también habían personas que no estaban muertas del todo espiritualmente, sino que vivían. Y esa es la gran diferencia, hermano, entre los unos y los otros. Por eso, hermanos, encontramos que después de la parábola se acercan para saber más. ¿Y quiénes son los que se acercan para saber más? Los que están vivos. Los que están vivos. Hermanos, y aquí entramos a aplicarlo a nosotros aquí en la iglesia. Aquí empieza lo bueno. Qué agradable es encontrar a personas interesadas en saber más. Pues muestra que quieren mejorar, que no quieren quedarse en el estado en el que están. Aquellos que siempre preguntan son los mejores para enseñar y hacen sentir mejor al maestro y útil en su labor. Luego el maestro siente satisfacción y ama su trabajo al ver que todo lo que ha enseñado está empezando a dar fruto, al ver que los alumnos han aprendido y evolucionado. Es una pena que Marcela no esté aquí, que es profesora, pero sé, hermanos, por ella misma, de que hay una satisfacción cuando usted ve que la gente le empezó a entender y que la gente ya capta lo que usted enseña. Es una gran satisfacción. Pero qué carga tan pesada son aquellos que nunca muestran interés, solo bostezan frente a la verdad, nunca tienen dudas ni preguntas, no quieren saber más. Sencillamente no les interesa, no están dispuestos a preguntar porque sencillamente no están dispuestos a saber, no quieren conocer, no quieren salir del lago de la ignorancia. Pues la posibilidad de preguntar siempre está para aprender más. Pero hay demasiada pereza en sus ojos y el afán de las cosas de este mundo no les da tiempo para preocuparse de las cosas del cielo. Qué lamento elevarán aquellos que despreciaron esta hermosa verdad que no solamente limpia su maldad, sino que los corona con gloria en la presencia de nuestro Señor. ¿Cómo será el lamento de aquellos que despreciaron una verdad tan hermosa y compraron este mundo feo y lleno de pecado? Quizás aquí hay muchos como los que escucharon la parábola, que vinieron y escucharon el sermón, pero se fueron a casa corriendo y deseosos de olvidar rápido.
Quizás escucharon el sermón y se fueron a casa rápido a encontrar un oficio con el cual pudieran distraer su mente. Por lo tanto, son los más similares a los que cayeron sobre el camino y rápidamente vino una multitud y se llevó el mensaje, la buena semilla que se enseñó aquí. Algunos solo entran por la puerta de la congregación, pero quizás solo por un compromiso que adquirieron, pero no con el interés que verdaderamente, con el verdadero interés y el verdadero deseo de que Dios les hable. Yo me alegro por todos los que veo venir en el día del Señor y mi corazón rebosa de alegría. Pero cuando yo veo a los interesados en la verdad, ahí sí empieza a palpitar el corazón más fuerte. Primero, porque tales personas con fe, vivas espiritualmente, necesita esta nación. Segundo, porque están vivos y es agradable caminar con almas que han sido compradas por la sangre del Señor. Por eso me alegro. Hay dos motivos. Dice la Escritura en Mateo, refiriéndose a este mismo texto, dice, porque el que tiene, le será dado y tendrá más. Pero hay una advertencia muy triste y horrible para los que tienen poco. Y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Siéntete bien. Si se te ha dado algo de fe, te garantizo que vas a tener más. Ay, pero pobre aquel que no tiene fe y que no ha creído, porque incluso esa falta de fe le será quitado y le será arrebatado. Amado hermano, da gracias a Dios por ese deseo que tienes por Él, porque es lo mejor que le puede pasar a alguien. Amén. Y por cuanto deseas más a nuestro Señor, Él en su bondad te permitirá saber más y tener más. Hermano, ¿qué significa esta parábola? ¿Qué significa este verso? ¿Quién compuso ese himno? Cuán hermoso devocional son las palabras que deben escucharse a menudo y con más frecuencia en nuestra iglesia. Compartimos la información de lo que se va a enseñar el día del Señor, ¿verdad? Generalmente yo envío la información en la noche del día sábado. Sería gratificante el saber que algunos de ustedes dirán, qué bueno que es el Señor que tengo. Anhelo a ir mañana allí y a escuchar lo que tú tienes para mí. Qué golpe tan duro y doloroso sería tener que enterarme que muchos de ustedes no les importa. Y que con eso solo comprobar que son como la gran multitud que escuchó y que se fue porque no tuvo deseo de aprender en verdad. Tú que estás aquí, ven con un deseo sincero de saber más, de aprender más, de que el evangelio afecte todas aquellas cosas que necesita trabajar en ti. Deja que la verdad entre, aunque ésta duela en un principio. No te revuelques más en la ignorancia, pues el ignorante, el ser ignorante no impedirá que seas castigado. Mejor ven para que obtengas más y entonces se te dé mucho más para que glorifiques a Dios. Amén. Y este es el primer punto de nuestra enseñanza. Hermanos, debemos tener deseos de saber más. El hermano compartió un devocional. Ok, Señor. Hermanos, yo a veces tengo que escuchar los devocionales 3 y 4 veces para poderlos entender. Perdón. Pero es una bendición. Es una bendición poderlos repetir, poder escuchar. Va, este hermano, qué interesante. Este devocional habló a mi vida. Este devocional que compartía hace unas semanas atrás el hermano Alexis, que decía, no tenemos un lugar fijo en el corazón de los hombres. A veces aquellos a quienes más ayudamos se vuelcan en contra de nosotros, pero el Señor dice, no me olvidaré de ti. Yo siempre seguiré ahí. Entonces, todas esas cosas, hermanos, son verdaderamente de provecho, pero hay que tener deseo de aprender. Hay que tener deseo de hacerlo. Tú puedes venir aquí, tú puedes escuchar sermones, hermanos, pero si no hay un deseo verdadero, no va a haber un gran cambio. Hermanos, no podemos hacer que esto sea algún tema, que venir los domingos sea un tema solamente religioso, porque estaríamos practicando un poco de legalismo como lo hace el catolicismo romano, sino que debemos de por sí venir al día del Señor, pero debemos hacerlo con el deseo de que el Señor nos hable. Claro, hay hermanos que muy probablemente, hermanos como nosotros, limitados en conocimientos, pero hermanos, Dios ha prometido ser nuestro proveedor, nuestro pastor. Aún ni cuando su pastor no tenga un buen banquete para usted, tal vez Dios tiene un banquete mucho más grande y lo proveerá a su manera. En el segundo punto, hermanos, vemos el privilegio de conocer el reino de Dios.
El Señor le responde inmediatamente a sus discípulos y les dijo, a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Sería interesante, y me pregunté esto cuando escribí el sermón, sería interesante saber quiénes fueron los que preguntaron, solamente para saber mejor. Pero el texto no nos dice quién fue. No nos dice quiénes fueron los que preguntaron. Lo que sí nos dice el texto es que se inquietaron por saber más. Es como si le hubieran preguntado, Señor, hemos escuchado que le enseñaste a todos la parábola del sembrador, pero por favor, acércate a nosotros, explícanos una vez más acerca de esta parábola. Cuán alentado sería su maestro al escuchar que sus propios discípulos tengan un deseo tan puro de aprender. ¿Cuántos aquí pueden tener un deseo puro tal vez de ser enseñados? Sería una gran misericordia y una gran bendición para una iglesia, personas que verdaderamente quisieran aprender. Y es como si el Señor, hermanos, les hubiera dicho así amorosamente, ok, a ustedes que están aquí, tienen la bendición de poder ser enseñados por mí, les voy a enseñar más. ¿Eres alguien que ahora se encuentra en la búsqueda de Dios y de su reino? No te desanimes, hermano o hermana. Él es la fuente inagotable del conocimiento. Él mismo te llevará a conocerle cada día más. Cristo es inagotable como las aguas de un río que te puede dar a ti en 1 kilómetro arriba y le puede dar igualmente de beber a la persona que está 1 kilómetro abajo. Es un río que puede darte agua y vida eterna durante todos los días del año y durante muchísimos años. Es una fuente inagotable. Cristo no se puede agotar. Ven a Él y Él te dará las mismas palabras amorosas que el Señor les dijo a estos discípulos. A ustedes les es dado a conocer estas verdades. Se les dice a cada uno que tiene deseo de conocer estas verdades. Muchos aquí, como iglesia, lo hemos experimentado. Hermanos, nosotros hemos experimentado exactamente lo mismo que estamos viendo hoy. Hemos experimentado la gracia del Señor, hermanos. El Señor nos ha permitido estudiar su palabra con seriedad. Nos ha permitido conocer a pastores que nos han enseñado. Él ha enviado gente aquí a enseñarnos a través de Zoom, a través de muchas cosas. No hemos hecho las cosas aquí porque nosotros lo hemos dispensado de esa manera. Dios nos ha guiado en cada paso que hemos dado, hermanos. Sería absurdo pensar que hemos llegado hasta aquí por nuestra astucia o inteligencia, cuando realmente ha sido el Señor por medio de su poderosa palabra que lo ha hecho. Bueno, creo que eso debería ponernos en la misma posición que estuvo Lutero al final de sus días. Lutero al final de sus días se le preguntó por todo lo que había causado la reforma en Europa y él dijo, yo no hice nada. La palabra de Dios lo ha hecho todo. Iglesia Bautista Reformada de Estocolmo, el Señor hoy les dice, aquellos que entre de ustedes quieran aprender más de mí, se les permitirá entender los misterios del reino de Dios. Qué hermoso privilegio se nos es concedido, hermanos. Muchos de nosotros antes nos encontrábamos en un estado de muerte, pero el Señor en su gracia nos dio vida. Anteriormente alguien nos compartía acerca del evangelio e inmediatamente rechazábamos, inmediatamente caudicábamos, no queríamos entender nada. Pero hoy, muchos de los que estamos aquí, hemos entendido y hemos conocido que somos salvos por la gracia de Dios. Hemos entendido el decreto de Dios, su santidad, el propósito de los hombres, el reino eterno que nos espera. Hemos aprendido la voluntad de Cristo para con su iglesia. Hemos aprendido como hermanos, cómo gobernar esta iglesia. Hemos aprendido mucho, hermanos. No hemos aprendido poco, hemos aprendido mucho durante estos 4 años. Pero lo más hermoso de todo esto es que al día de hoy continuamos aprendiendo una y otra vez. Una y otra vez. Es bueno saber todo esto, hermanos. Y es bueno aprender. Es muy bueno aprender. Esto nos pone en un lugar muy privilegiado. La hermana que vino aquí de Asunzbal dijo, desearía entrañablemente poder tener una iglesia como ustedes para poder congregarme allí en mi ciudad. Esto nos pone en un lugar muy privilegiado, hermanos. ¿Cuántos perdidos ahí fuera no saben ni siquiera el motivo por el cual fueron creados? Pero nosotros sí. Nosotros sabemos por el motivo por el cual fuimos creados. Está claro. Creo que aquellos que no lo tengan claro se los puedo responder a la salida. Tenemos claro por qué fuimos creados.
Tenemos el testimonio de Dios mismo en las Sagradas Escrituras y el conocimiento del único mensaje que puede dar vida a los muertos. Y esto, hermanos, es una bendición enorme, enorme. Tener a Cristo es mejor que poseerlo todo. Tener a Cristo, hermanos, es mejor que poseerlo todo. Conocer a Cristo tiene más significado que ganar pan. Y esto es una bendición para cada uno de los que conocemos a Cristo. Pero no todo es alegría, hermanos. No todo puede ser alegría esta mañana. Con el conocimiento viene también la responsabilidad. A nosotros que se nos ha dado más, se nos exigirá muchísimo más. Hace unos días atrás les decía que las personas que enseñan a otros deben ser fieles y debemos predicar el evangelio con fidelidad y con firmeza, hermanos. Sencillamente porque se nos juzgará a una medida mucho más elevada que cualquier persona que está sentada en la iglesia. No quiero que en el día del juicio, hermanos, muchos de ustedes se levanten y me digan: Daniel, yo estuve allí sentado y escuchando lo que tú enseñabas, pero tú nunca me enseñaste el evangelio, nunca me advertiste de que había una condenación. No permitiré, hermanos, que ninguno de ustedes manche mis vestiduras blancas y por lo tanto puedo sonar crudo en muchas ocasiones. Ninguna persona aquí se puede levantar y decirme: nunca me enseñaste el evangelio. Porque cada 8 días, hermanos, hay un esfuerzo constante de poder enseñar verdaderamente el evangelio. Mientras el Señor en su misericordia, mis hermanos, me permite enseñar, lo haré con fidelidad. Y eso provocará que tal vez en esta iglesia no seamos muchos. Pero no quiero que la sangre de ninguno de ustedes me manche en el día del juicio. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahora, la primera implicación viene dirigida a quienes enseñan, pero también hay implicaciones para aquellos que escuchan. Tú que escuchas el evangelio cada 8 días en esta iglesia, debes vivir conforme a lo que escuchas aquí. Debes vivir conforme a lo que sabes. ¿Sabes por qué el Señor hablaba en parábolas para que muchos no pudieran entender? Porque muchos estaban muertos espiritualmente. Y si llegasen a entender esa verdad de esa parábola, su juicio iba a ser mucho más grande y su condenación iba a ser mucho más grande, porque estuvieron presenciando el sermón. Y si lo hubieran llegado a entender, el juicio sería mucho mayor y el peso sería mucho mayor sobre ellos. Cristo se dedicó a predicar en parábolas, y el que tenía oídos para oír, que oyera y recibiera, y evitar que los demás fueran condenados de una manera más severa. Debemos vivir, hermanos, entonces, a nosotros que hemos comprendido estas verdades conforme a lo que se nos ha enseñado. De nada sirve un frío conocimiento sin la práctica. De nada sirve saber mucha teología sin la práctica. La vida cristiana, hermanos, es práctica. Se trata de saber y de entender, pero también se trata de hacer con las manos. No tiene sentido saber mucho y no hacer nada. Hace unos días una persona me reclamaba: ustedes los cristianos saben, pero ustedes siempre con la Biblia bajo el brazo y todo, pero ustedes no hacen lo que deberían de hacer. Bueno, muy probablemente esa persona ha tenido crudas experiencias con personas que han dicho ser cristianas. Inmediatamente le tuve que decir: bueno, no todos los que van a la iglesia son cristianos. Y ese fue mi Joker. Pero es una realidad. Ahora, hermano, aquí que estás tú sentado, amigo que estás aquí sentado esta mañana, has aprendido mucho en esta iglesia, ¿verdad? Amén. La pregunta es: ¿estás practicando todo lo que has aprendido? Debes vivir como una persona a la cual se le ha permitido conocer los misterios del reino de Dios. Acuérdense de las palabras amorosas de Cristo. A ustedes, pequeñitos, a ustedes se les es permitido que conozcan los misterios del reino de Dios. Pero no para que los pisen como cuando pisan las semillas por el camino. No, sino para que los pongan por obra y lleven fruto. Amén. Ese debe ser nuestro motivo de vivir. Amén. Y en tercer punto, hermanos, y penosamente debemos hablar de aquellos que rechazan a Dios, que son la gran mayoría. Los que rechazan el reino de Dios. Dice Cristo ahí, después de haber dicho que a ellos les es posible que escuchen y conozcan las verdades del reino de Dios, dice: pero a los otros, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. No era que Jesús no se preocupara de que los demás no pudieran entender, hermanos. No era eso.
El problema es de que los hombres son demasiado duros y no tienen deseo de hacerlo. ¿Ves esa multitud? A todos ellos se les enseñó la parábola, pero solo unos pocos pudieron entender el mensaje que traía. De quizás cientos de personas, solo sus discípulos vinieron a él a preguntar el significado de esta. Es como si ellos le hubieran dicho: Señor, ya que le explicaste a todos, hay muchas dudas también en nosotros. Por favor, danos un poco más. Explícanos con detalle. Y vemos a Cristo, hermanos, amorosamente permitiendo que estas personas aprendan más. Y eso es lo que vamos a ver entre 8 días. Porque si ustedes ven el texto ahí en el capítulo 8 y lo tienen en sus Biblias, el Señor explicó la parábola, dictó la parábola del 4 al 8, la dictó, luego todo el mundo quedó perdido, luego los discípulos: Señor, ten misericordia, el Señor tiene misericordia, y luego empieza el Señor paso por paso a enseñar la parábola, y así lo hizo en todas, en la gran mayoría. Señor, explícanos con detalle. Y vemos a Cristo amorosamente explicando con detalle. Esto nos muestra 2 cosas importantes. Hay 2 cosas importantes aquí que tenemos que ver, hermanos. Una, por un lado, es que nadie que golpee la puerta para pedir más se le negará. Nadie, hermanos. Si ustedes, miren, hermanos, si alguien aquí, ustedes, por ejemplo, tienen hijos, ¿verdad? Sí, varios tienen hijos. Bueno, hermanos, mire, a usted se le acerca su hijo, tarde de la noche, usted está cansada, usted está maltratada, ha trabajado mucho, y se le levanta ese pequeñito con la manito aquí en el estómago, y le dice: mamita, por favor, dame algo de comer que tengo mucha hambre. Usted siendo una mujer pecadora, o usted, varón, siendo un hombre pecador, ¿qué hace usted? Levantarse. Hermano, usted se levanta porque su hijo tiene hambre. Y aunque usted no tuviera comida para él, usted saca de la suya y con gusto usted se llena viendo comer a su hijo. Aunque se está comiendo su propia comida, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ustedes lo han hecho, yo sé que sí. Bueno, les digo una de las cosas. Ustedes que son pecadores hacen esto, ¿verdad? Cristo, santo, bueno, lo hace mucho mejor que ustedes. Señor, dame más. Él te va a dar muchísimo más. Él no se negará de ninguna manera. Él no se negará de ninguna manera. Ninguna persona aquí en esta mañana se puede parar y decir: yo golpeé la puerta duro y llamé a Cristo y Él no salió. Ninguno puede decir tal cosa. Nadie puede decirlo así. Él no se negará en ninguna manera. Sin embargo, por la parábola vemos que hay muchos que no les interesa saber más ni pedir más. Y estos son los que lamentablemente aún lo poco que tienen les será arrebatado. Pero a los otros, a ustedes les voy a enseñar, porque ustedes han venido, han golpeado la puerta. Amorosamente me entregaré completo por ustedes. Pero a los otros que me rechazan, que están aquí distraídos, que no quieren escuchar el mensaje, que siempre salen de aquí con un poco de buena semilla, pero la pisotean con cualquier cosa. A ellos por parábolas, para que viendo no entiendan, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. A esos se les negará, a esos aquellos, aún lo poquito que puedan llegar a recopilar, se les arrebatará de las manos y quedarán vacíos. Aquí en este texto, hermanos, el Señor está citando Isaías 6:9. Precisamente el capítulo que trató mi hermano Roberto esta mañana, y yo no sabía que él iba a citar ese capítulo, para que vean la providencia como es. Isaías tiene una visión, el Señor lo llama. Dios, un ángel, dice que un ángel del cielo pone un carbón en su boca porque él ha visto a Dios, y él dice: he aquí que soy hombre muerto, he muerto porque he visto a Dios, el Santísimo. Y el ángel pone un carbón encendido en su boca y dice que lo purificó y perdonó su pecado de esa manera. Dios está trayendo un juicio sobre su pueblo. Dios está airado, está molesto. Y le dice, Dios le va a mandar a decir algo, pero Dios sabe que la gente va a rechazar lo que el profeta va a ir a decir. O sea, es como cuando usted manda a su hijo, usted sabe que no hay queso en la tienda, ¿verdad? Pero más sin embargo, usted por si las moscas lo manda, aunque usted sabe que él va a venir y va a decir, no hay. Eso es exactamente lo que está haciendo Dios aquí.
Dios le está diciendo, hijo, anda, ve. Mira lo que dice el texto. Dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Dios mismo trayendo un juicio sobre esta gente. Ahora, ¿por qué el Señor está haciendo esto? Porque está airado, porque la gente ha decidido irse en pos de otras cosas y no le han adorado a Él. No le han adorado a Él. No le están rindiendo a la adoración que Él merece. Mis hermanos, los días de Isaías son muy parecidos a nuestros días. Son muy parecidos. ¿Saben por qué? Primero, número uno, Dios está airado. Dios está airado. Y yo sé que a muchas personas no les gusta que se diga esto. Dios está enojado, Él está molesto, sí, contra todos aquellos que están en el mundo cometiendo iniquidad. Él está enojado. La ira de Dios está posada sobre las naciones, solo que en medio de su misericordia la retiene todavía para que los escogidos vengan y crean en Él. La ira está. La ira está. Como en los días de Isaías, la gente abandonaba el camino del Señor y se iban a adorar a otras cosas. El corazón de la gente se engruesó de sus comodidades, grueso, carcasas duras en las que el evangelio no puede ingresar. Son como piedras que no puede ingresar la palabra de Dios. Iban y no, iba el profeta dando el llamado sabiendo que las personas no iban a responder. Bueno, hermanos, muchas veces las personas que predican el evangelio se encuentran en la misma posición de Isaías, que más adelante dijo, ¿quién ha creído a nuestro mensaje, Señor? Un puñado de personas. Pues mis hermanos, esta es la razón por la que el Señor enseñó en parábolas, para que solo aquellos que tenían deseo de creer y de caminar lo pudieran entender. Por esa razón se enseñó a través de parábolas. Ahora, muy probablemente, amigo, tú eres de los que rechaza el mensaje. Quizás eres parecido al camino, en el cual damos la buena semilla y damos buena semilla, pero los afanes la pisan y no das fruto. Quizás eres duro como una piedra y la buena semilla del evangelio cae en ti y te animas por un corto tiempo y nos motivamos todos contigo, pero lamentablemente tu corazón es duro como una piedra y no puede dar raíces. Quizás eres como la semilla que cayó entre los espinos, los cuales empezaron a crecer juntamente con los espinos y todos estábamos motivados. Incluso llegaste a bautizarte en una iglesia, pero lamentablemente los afanes del mundo y la ambición por las cosas de este mundo te ahogaron y no has podido dar fruto. Hoy debo decirte en el nombre del Señor que estás muerto, si no estás creyendo verdaderamente en Cristo. Si no te has rendido verdaderamente en Cristo. Tú que estás ahí sentado, tú te conoces y tú lo sabes. Dura cosa es caer, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Estás muerto aquí y ahora, hoy. Si no crees en este mensaje, no hay esperanza para ti a menos que creas. Estás perdido y sin rumbo a menos que Dios te guíe. Pero hoy, precisamente hoy, hay misericordia para ti. Hoy puedes venir. Hoy puedes venir a beber de la fuente, de la agua, de la vida eterna. Ustedes vieron el himno que cantamos acerca de un malhechor que a la última hora vio la fuente de la vida y bebió de ella y se lavó en ella. Bueno, hoy para ti que estás perdido, esta es tu oportunidad. Hoy en este día las puertas están abiertas y la sangre del Cordero disponible. Vengan y entren todos al refugio del Señor. Las puertas de este templo santo están manchadas con la sangre del Cordero Santo de Dios. Vengan y crean en este anuncio para que vivan. Pídanle a Dios que en este día les dé corazones deseosos de Él y de conocer el reino de Dios. Y si así lo hacen sinceramente, Él no los dejará. Él no los dejará. Él amorosamente, como hace una madre con sus hijos hambrientos, les dará una buena porción para que vivan. Ven, entra y come hoy y vive eternamente. Amén. Oremos.